Buenas noches, muy bienvenidos aquí a Primer Plano. Ya estamos con ustedes para discutir algunos de los temas de la semana. El primero que queremos comentar con ustedes es precisamente el de la agenda legislativa. El sábado pasado abrió el segundo periodo de sesiones ya del segundo año de las legislaturas, así se va de rápido esto. Y bueno, pues vienen los legisladores, habíamos pensado que en el 2013 habíamos hecho un corte diciendo que había habido una actividad legislativa pues muy abundante con 12 reformas constitucionales y muchas otras legales. Pues si eso nos parecía mucho, ahora los legisladores van a tener todavía mucho más que hacer. Estábamos haciendo un conteo el otro día y entre los compromisos de campaña, las cosas que quedaron del pacto, las reformas secundarias y las reformas secundarias de las reformas constitucionales y las prioridades de cada una de las plenarias de los partidos políticos en este país o de los tres principales, pues bueno, contamos más de 105 piezas de legislación que tienen que hacer diputados y senadores en y que van pues desde cuestiones como rendición de cuentas hasta pues, aterrizar las reformas de telecomunicaciones energéticas. Y menciono al último la reforma política, no porque sea más importante que las otras, pero tiene que estar lista porque si no esta reforma político-electoral, que fue más electoral que política, no podrá regir, digamos, para las elecciones del 2015. Sí hay plazos ahí que si no está lista el 30 de junio, pues ya no puede, así lo marca la legislación, ya no podrá y tienen que hacer un montón de nombramientos, el de Coneval, que es el Consejo de Evaluación, tienen que hacer los 11 nombramientos del IFE, en fin, tienen una cantidad de trabajo que no sé cómo van a responder y ahí la pregunta es, ¿más vale que no cumplan y lo hagan bien? O si ya se comprometieron, pues adelante con todo ese trabajo legislativo. Muy buena pregunta, me parece a mí, porque efectivamente tendríamos que pensar que en tantas leyes tan minuciosas, tan importantes, o sea, ya se celebró el hecho de que se hayan, para quien estuviera de acuerdo con las reformas, el que se hayan hecho cambios importantes, estructurales, en diferentes temas que estaban pendientes desde hace mucho. Pero todos sabemos que en la legislación secundaria es donde viene la aplicación, viene la forma en la que realmente la intención del cambio constitucional se cumple o no se cumple. Y no hay consensos, desde luego, tampoco en eso, porque a la hora de aterrizar, entonces vienen todos los detalles de los efectos que pudiera tener la ley. Yo sí creo que debería de ser con más tiempo, con menos premura, porque ya vimos, decíamos, la reforma político-electoral, salió una cosa muy extraña ahí, un bodrio, dicen algunos, ¿no? Yo también. Tú también, sí. Por la premura, porque había que sacar la energética también en los famosos 120 días, pero entonces estaba condicionada, como lo dijeron claramente los panistas. Bueno, pues ahora yo creo que se deberían de tomar más tiempo para la legislativa, aunque al mismo tiempo lo podrían hacer al vapor en alguna parte, porque como ya no se requiere, es decir, claro, se puede. Claro. Ya vemos la velocidad con la que se aprobó la reforma constitucional. Se aprobó rapidísimo. Sí, en algunos casos muy rápido. Hay transitorios que te obligan a ciertos periodos, hay plazos constitucionales que se tendrían que cumplir, aunque ya hemos visto que en el caso del IFE se saltan a la torera el plazo y dicen que lo pueden efectivamente enmendar. A mí lo que me preocupa como, digamos, elemento tendencial es que la democracia en su fase deliberativa pierde cada vez más. Es decir, no hay manera de seguir. Y miren que nosotros nos dedicamos a esto, el conjunto de debates que hay sobre la legislación secundaria, que si estás pendiente de telecomunicaciones, entonces no te enteras bien de los riesgos que se pueden derivar, por ejemplo, de la politización de Coneval, o si el nombramiento de los consejeros de lo que va a ser el INE efectivamente es compatible, esta forma técnica que pusieron con los grandes acuerdos políticos. Es decir, no hay manera de seguir todo eso, y esto es un efecto indeseado de este cúmulo de reformas que hemos tenido en los últimos años, el progresivo alejamiento del ciudadano de las discusiones. Es decir, ya no enganchan, yo no sé si les pasa a ustedes en sus conversaciones familiares, intentas poner cualquier tema de la reforma y te dicen, oye, eso ya es un tema de especialistas. Y cuando la democracia se vuelve efectivamente así un tema de debate bizantino, hay mucho riesgo. El pueblo la opinión pública tiene que estar pendiente de las cosas que están efectivamente en juego y en este caso veo una distancia cada vez mayor. Pareciera que están empeñados los partidos y sus legisladores en suicidarse o desprestigiarse todavía más,
porque cuando uno revisa las encuestas de opinión a lo largo de las últimas décadas, es clarísimo lo que señalabas, Leonardo, el alejamiento, la alienación en el sentido de distancia, de desagrado. La política causa desagrado al ciudadano común y corriente. Y entonces, bueno, aquí estamos queriéndoles poner algo de salsa a ese guisado maloliente y desagradable que ustedes y nosotros nos vamos a tener que tragar de una u otra manera. Ya lo estamos viendo con las salsas en gasolina, con todos los cambios que están pasando. Pero bueno, como tenemos que analizar la realidad, en este periodo creo que valdría la pena también observar las alianzas entre partidos, porque pronostico que vamos a estar viendo uniones y desuniones dependiendo del tema entre un partido y otro. Lanzo algunas preguntas que no están muy en la arena de la discusión, pero que vale la pena observar. ¿Cómo se va a comportar la telebancada? Estamos hablando de 20 diputados y senadores, no es cualquier cosa, 19, no es cualquier cosa, es casi el 5% de los legisladores, es decir, las dos televisoras tienen sus representantes. ¿Cómo se van a comportar? Después, ¿cómo se va a comportar el Partido del Trabajo en el Senado, en donde tiene la clave para quitarle la mayoría al PAN y al PRD? Es decir, si el PT decide sumarse al PRI en algún tipo de negociación para sacar los votos que necesita en el 2015, porque el Partido del Trabajo va a ser uno de los damnificados de la aparición de Morena y de la disputa con el PRD. Y de haber levantado el umbral a 3%. Y de haber levantado, exactamente, es el 3%. Entonces, se quedan 6 años. ¿Cómo van a comportarse los senadores y el PRI, ya sabiendo lo pragmáticos que son, lo astutos y lo desalmados en las negociaciones? Le torcerán la mano al senador Manuel Bartlett y al dirigente Alberto Anaya para que empiecen a mostrar buena voluntad a cambio de tal vez algunos votos. Creo que esas son algunas de las preguntas adicionales que van a determinar el 2015, porque lo que estamos viendo ahora son los prolegómenos, los preparativos, además de reformas que nos van a afectar del 2015 y el 2018. Déjame, desdoblo el argumento de Leonardo Curcio respecto a la participación y lo uno con lo de las alianzas, porque me parecen dos temas importantísimos. Las alianzas, ya sabemos, se hacen de manera pragmática, no costaría ningún trabajo que a un Alberto Anaya o a un Manuel Bartlett o a un lo que sea, ¿sí?, con tal de sobrevivir, se muevan de una posición a otra, lo hemos visto, ¿no? Y vimos también en la legislatura pasada a un PRD con el PRI en la reforma fiscal y después a un PAN con el PRI. En el PAN se ve que siempre el PRI es ajonjolí de todos los moles, ¿no? Pero decía Leonardo, porque esto lo ligo con lo de la reforma del Estado, que cada vez hay un mayor alejamiento y se consideran cuestiones técnicas, y esto es con respecto a la población y al interior mismo del propio Parlamento, del propio Congreso, en donde ya tampoco hay deliberación, ¿sí? Ya se va a una cosa técnica y ya empezamos a ver que todas las iniciativas se hacen, y ocurre en muchas partes del mundo, se hacen en el Ejecutivo, ahí están los técnicos y llegan y ahí se hacen las negociaciones, ¿sí? Cuando tú hablas de las alianzas, tenemos que tomar en cuenta, no creo que vaya a ser la apuesta del PRI, Sergio, pero tenemos que tomar en cuenta que en el Senado, en la Cámara de Diputados no les hace falta ni un voto. Tienen mayoría. Las pueden sacar. No, tienen 251, con panal y verde. Con panal y verde. Sí. Y en el Senado les faltan, y como tú dices, no es nada difícil, les faltan 9 creo que en total, si no contamos al PT y demás, ¿no? Bueno, se va a aventar el PRI a sacar las reformas secundarias solito, que podría, ¿sí? O necesita, digamos, mantener cara en sentido de haber sido el promotor de una coalición, del pacto, etcétera, etcétera. ¿Cómo le va a hacer? Está muy interesante eso, desde luego, ¿no? ¿Las alianzas sí o no? Sí, bueno,
Yo creo que el PRI en principio puede sacarla con el PAN y el Verde, que los tiene ya prácticamente en su órbita en la Cámara de Diputados. Y aún sin el PAN. Con el Verde y el PANAL, que están en la órbita del PRI. Puede sacarla en automático, sí, pero en la Cámara de Diputados, en la de senadores, efectivamente tendría que hacer una negociación con algún otro partido. Puede ser el PT, que no creo que le entre, por ejemplo, a la parte de la reforma energética, pero a lo mejor en alguna otra sí, comunicaciones o lo que fuera. Pero yo creo que aquí hay un punto de legitimidad. Yo creo que el PRI va a tratar de negociar, y en ese sentido será un contrapeso, el que las leyes mismas vayan con más votos que los que representan el PRI y sus aliados. Por cuestión de legitimidad, sí, creo que lo pueden hacer además. Y en ese sentido sería una cierta garantía de que no aprueben cosas yo también, totalmente fuera del solitario. Yo también lo creo, y hay dos declaraciones, aunque declaraciones no va uno muy lejos. Una es Videgaray diciendo, este es un año de muchísima política, ya no hay pacto por México, pero será un trabajo muy importante el de buscar, la lógica está de la legitimidad, buscando hacerlo más incluyentes y creíbles las reformas, el que haya apoyo de otros partidos. Hay algunas que son importantes. Y otra declaración, Madero en el acto de la reforma política, diciendo, no ha habido presidente en los últimos tiempos que ha recibido mayor cooperación de la oposición. Esperamos que nos cumpla la parte que toca en todo lo que tiene que ver con legislación secundaria, es decir, se ve que el asunto está más o menos platicado y la lógica, el incentivo natural del PRI es buscar estos apoyos. Luego está, además de la distancia esta que cada vez me parece más inquietante, porque ciudadanos se alejan de esto que es una especie de jerigonza incomprensible para ellos, está la comunicación social de la Cámara de Diputados, que es cada vez más irritante. Ahora se muestran ante la opinión pública como los soldados que defienden este país. No sé si han oído el comercial, Paco Calderón se refería al asunto, Ricardo Rubio también lo comentó en su momento. Es un lenguaje absolutamente irritante para el ciudadano, de nosotros los estamos salvando, la política no es asunto suyo y nosotros les vamos a hacer las reformas que hagan mover este país. Cuando la distancia es tan abismal entre una especie de Monte Olimpo de políticos y el resto de la gente a la que nos dan comunicación social de que este país se está moviendo, sí me parece que la democracia pierde, perdón que insista, y pierde mucho. Bueno, pero, Leonardo, tienes razón, pero aceptémoslo, tenemos una de las peores democracias de América Latina, no sé si la última o la penúltima. Estuve viendo, tú me corregiste y dijiste que era la penúltima, depende de qué variable. En una variable tenemos la peor democracia y en otra somos la penúltima democracia. Te lo acepto, pero esto lo empeora todavía. Por supuesto, vamos, pero aquí debilita todavía más. Aquí pareciera que lo que menos preocupa a nuestros legisladores es la calidad de la democracia. Vamos, en ese sentido no existe la preocupación sobre la salud de la República. Por tanto, aquí tenemos dos opciones. O les criticamos su alejamiento y su elitismo, o nos metemos al juego de discutir sus intrigas y sus alianzas. ¿Cuál nos gusta? ¿Cuál le gusta al auditorio? Vamos, en la segunda vertiente, ¿cómo van a reaccionar los legisladores cercanos a Morena ahora que ya se vaya a legalizar? ¿Cómo va a afectar eso la balanza? Son las preguntas, o nos ponemos a condenarlos a todos, porque son una sarta de mezquinos, ignorantes, superficiales, ofensivos, corruptos. ¿Qué más? Y nosotros Bueno, la única manera es que participemos los ciudadanos y que vigilemos los ciudadanos y que mandemos iniciativas los ciudadanos y etcétera. Pero en ese terreno ahora, no podemos hacer gran cosa. No, yo sé. Y ahora, lo más curioso es que, según ellos, el motivo de la reforma política era acercar al ciudadano a los políticos porque veían un diagnóstico en un gran alejamiento. Tú dime, la reforma política que pasaron, si nos acerca algo, cuando ni siquiera pudieron legislar la consulta popular, las iniciativas ciudadanas que vienen desde el 30 de agosto pasado, pero se nos acaba la agenda legislativa, bueno, no la agenda legislativa, se nos acaba el tiempo para discutir la agenda legislativa. Lo vemos aquí en unos segunditos más. Los temas de la vida pública nacional se conectan como los gajos de una mandarina. Entonces, en el bloque anterior hablamos del Congreso, en donde se discutirá una reforma energética que está movilizando a las izquierdas de diferente manera,
Y la semana pasada me puse a leer las versiones estenográficas de los líderes del PRD. ¡Cuánta elocuencia! Madre mía, de Jesús Zambrano, por ejemplo, que se lanza con enorme enjundia a defender la unidad y la necesidad de defender a la sociedad frente a las hordas privatizadoras del petróleo y la exigencia de una consulta energética, en lo cual tiene algo de razón. Yo aclaro, estoy a favor de la consulta, totalmente a favor. Pero ese discurso se empieza a derrumbar cuando uno empieza a observar incongruencias como las que nos están recetando delegados en esta capital de izquierda, todos de izquierda. El más ofensivo es un marcelista, Víctor Hugo Romo, de la Miguel Hidalgo, que saturó toda la ciudad de anuncios con el ridículo eslogan: tú pagas, tú mandas. Pues, en fin, sin comentarios. Es un absurdo. Pero no solo él. Hay bejaranistas como Marisela Contreras o Leticia Quesada que también tienen sus espectaculares, por supuesto, o algunos que no sacan la cabeza pero siguen gobernando, como el corruptazo de Mauricio Toledo en Coyoacán. Es decir, ¿cómo se atreven los líderes de izquierda a convocar a la unidad cuando no hacen un mínimo esfuerzo por controlar a los suyos para dar una imagen de que son diferentes? Porque lo único que nos están diciendo con ese choque entre el discurso y realidad es que son igual que los que combaten. Se llaman autoridad moral, ¿no? Se llama autoridad moral, exactamente. Fíjate que una de las cosas prácticas que yo no he visto discutir en los temas electorales, yo no sé si porque no le dan la estatura necesaria, es la vinculación entre la rama de publicidad exterior y el poder político. El constituyente permanente modificó el modelo de comunicación política para que no se pudieran contratar tiempos en radio y televisión, lo cual me parece que fue un acierto en toda la línea. Claro. Pero este tema de la vinculación entre intereses de inmobiliarios, publicidad externa y partidos políticos, no le han querido meter la mano, y casualmente cada vez que un delegado va a dar un informe, plaga a la ciudad absolutamente de su retrato diciendo que él es maravilloso, y en algunos casos hemos llegado hasta la actitud todavía peor, que es inventarse revistas que dicen que existen en internet y que casualmente esas contratan espectaculares, y a partir de ahí tienes campañas locales y también un par de campañas a senadores federales. Es una impostura tremenda. Yo creo que si está prohibida la compra de tiempos en televisión y radio, debería también estar prohibida la compra para propósitos políticos de publicidad exterior, pero por alguna razón ese tema como que no le ha gustado a la clase política. Bueno, hablando de imposturas, simulaciones, tú estás mencionando que está prohibido eso. Bueno, está hiperprohibido en la Constitución, en el 134, que no se vale ningún tipo de propaganda personalizada para los funcionarios de gobierno de los 3 órdenes de gobierno, pero después van y se amparan en un artículo del COFIPE, de la ley electoral, en donde dice que, salvo los informes, etcétera, 5 días antes de que cumplas un año y luego 7 días después. En primer lugar, no se cumplen los plazos. En segundo lugar, eso no estaba pensada para este tipo de publicidad oficial. Y en tercer lugar, hace rato que hablamos de la agenda legislativa, Sergio, el 134, que debió haber sido reglamentado precisamente para decir, digamos, las formas, dice, de ninguna manera habrá publicidad personalizada. Desde el 2007 nos deben la legislación secundaria, para que veas que no cumplen los plazos, pero nunca les da idéntico. Y la única manera de acabar con esto es que realmente, como en tantos otros países, estaba revisando yo ahora el fin de semana las legislaciones de Gran Bretaña y las legislaciones de España en esta materia, simplemente está prohibido que el gobierno, ya no te voy a hablar del delegado, el gobierno federal anuncie que construyó un tren, que construyó una presa, que construyó un puente. Para lo único que está reservada en estos 2 países que les comento es para campañas de prevención, como por ejemplo ahorita con la influenza, ya estoy cayendo en la misma también, ¿verdad? La influencia también es una... para la influenza o para, por ejemplo, incendios, sociales, campañas de vacunación, en fin, estas cosas. Como siempre encontramos hoyos a la ley, la propuesta que yo hago es que se acabe,
No se pueden anunciar los señores servidores públicos, ni los delegados, ni los congresos. Hace rato tú mencionabas al Congreso, las niñas dándole las gracias a nuestros señores legisladores. Tampoco, ahí se va un dineral. Estamos hablando de comunicación social para el Poder Ejecutivo en este año de 3,000 millones de pesos. Sí. Ustedes nada más hagan cuentas. Está la propuesta de algunos analistas y de observadores y demás, en el sentido de que la publicidad no solamente de los partidos, porque lo que está prohibido es la publicidad de los partidos o de cualquier otra persona para temas específicamente político-electorales, pero los gobiernos de los estados y los gobiernos y el gobierno federal y los municipios de pronto sí tienen una cantidad enorme para pagar comunicación, y ahí es donde vienen los trucos y el pago de publicidad disfrazada, encubierta, porque entonces tú pagas con un sobregasto, digamos, la publicidad en donde no vas a aparecer, pero el medio contratado, ya lo sabemos, los famosos infomerciales, le dedica notas a cosas irrelevantes en realidad que hace el gobernador o hace el presidente municipal, ¿sí? Y también lo de las revistas, dice, se inventan revistas, pero hay unas que no son inventadas, hay unas que sí existen, por ejemplo la de alcaldes, sí, que por lo visto pues, están dispuestas a recibir una cantidad de dinero también para poner en la portada, en su portada, al personaje Leticia en función, Quesada, en este caso Leticia Quesada. Y entonces la revista dice, bueno, yo me tengo que publicitar, no me van a prohibir que yo publicite mi revista, que es algo comercial. Entonces ya le dieron ahí la vuelta de nueva cuenta. O sea, ¿El Verde les enseñó a hacer eso? Porque recuerdo la discusión federal en El Verde de yo en realidad no compro la revista, pero me anuncio en la tele porque la revista compró ese día y enseña la portada en la tele. Digo, es pérdida de autoridad moral, ¿no? Por eso la única es prohibir. A seguir con la misma idea que se inventan, no se inventan, haya una próspera industria editorial en torno al ego. Se habla de las revistas del corazón o las revistas rosas, aquellas que hablan de las amoríos, infidelidades o nacimientos, la cotidianidad de los famosos. Pero han surgido periódicos y revistas por todo el país que medran con el afán de los políticos de aparecer en algún lado, vamos. Es tal su necesidad de hacerse notar y tal su incapacidad de hacerse notar con el trabajo que tienen que pagar. Bernardo Barranco, un estudioso del Estado de México, me mandó un trabajo que hizo. Él, con base en un documento de la Subsecretaría de Gobernación del Estado de México, hay 2,000 periódicos registrados en esa entidad. 2,000. La mayoría son, como lo explica Bernardo Barranco, son pasquines que se pegan a algún municipio y van y le sacan un dinero al regidor, en fin. Pero es una próspera industria y alcaldes de México o líderes mexicanos. Yo me pregunto hasta qué punto se merece Leticia Quesada una portada de alcaldes de México. ¿O cuál es el criterio? ¿Cuáles son los méritos? ¿El anuncio del teleférico que va a bajar del Cerro del Judío a la UNAM? Fuera de eso, yo no veo así una revolución en la delegación donde vivo, por cierto. Por eso me llama la atención de cuál es el criterio. Aquí la pregunta es si la legislación del 134, que todavía no se hace, podría prohibir, por ejemplo, publicidad, en el sentido de decir, las revistas pueden entrevistar a quien quieran, pero no lo pongan en la portada. Sería algo más restrictivo, pero sería la forma, en todo caso, de evitar ese tipo de trucos. Esa es la pregunta. La pregunta es hasta dónde llegar en términos de la libertad comercial. Pero lo que sí se puede es prohibir, o sea, todas las legislaciones, José Antonio, sí dividen entre comunicación social y propaganda y publicidad. Y en este país todo es propaganda y publicidad. Y el segundo argumento es, ¿por qué tienen que oír los de la delegación Tlalpan, ¿sí? Cuando se salen del periférico hacia sus casas, porque tienen que ver un espectacular de Víctor Romo, ¿sí? O sea, las obras deberían de hablar por sí mismas. Si Víctor Romo hace un camellón, ¿sí? O lleva agua a la colonia, la que sea, bueno, entonces ya estarán los habitantes de esa colonia diciendo, oye, qué bueno que nos llevó agua y vamos a votar por él la próxima, bueno, o por el PRD. Bueno, ahora por él podría ser, bueno, por este no, pero vaya, ya hay reelección. Pero esto que ocurre en México sí es una barbaridad. En términos de dinero, de molestia al público, de contubernio con los medios,
Es que tiene todas estas Yo veo aristas. tres cositas que creo que vale la pena distinguir. Ustedes han dicho cosas muy claras. Uno, están los tiempos de Estado que usa el gobierno, y ahí lo usa también la Cámara de Diputados, el IFE, etcétera, en donde podrían sacar la publicidad institucional. No habría necesidad de contratar más para espacios publicitarios personalizados. Lo ligaron a sus informes. Yo sí me pregunto qué grado de transparencia hay. Ese gasto, acaba de ocurrir el escándalo del gobernador de Chiapas, que se publicitó en todas partes y la gente le preguntaba, oiga, está bien que usted informe de lo que pasó en su estado, pero ¿por qué lo tiene que anunciar en el Distrito Federal? Y ese tema sí está sumamente oscuro, igual que lo de publicidad exterior, porque les toca, siendo autoridades locales, aceptar el emplazamiento de los espectaculares y después casualmente en campaña se vuelven a pagar los favores. O sea, ojo con ese tema, ¿eh? Hay un ángulo que generalmente ni nos lo imaginamos, lo cual muestra hasta cierto punto cómo damos por sentado que esto es el orden natural. El autocontrol. En la discusión sobre medios de comunicación, los medios responden, nosotros nos autolimitamos, no necesitamos ninguna ley. Sí. Los partidos tienen comisiones de honor y justicia que nunca funcionan por oficio, ni por denuncia, ni por nada, están desaparecidos, cuando esta es la materia en la cual deberían ocuparse. Este tipo de cosas, claro. Vamos, ¿por qué por qué no se quieren distinguir los partidos en el combate a la corrupción interna y en demostrar que pueden ser diferentes a todos los demás? En ese terreno, ninguno tiene la capacidad o la voluntad o la imaginación para lanzarse por ese camino. Todos caen en el mismo tipo de corrupción y luego critican, ¿sí?, a las instancias de justicia. Y es que qué bueno que sacas lo de los comités de justicia de los partidos, porque como critican a la Procuraduría y al sistema judicial y sus propios sistemas judiciales internos, simplemente como tú dices y como se acaba de demostrar en el caso del PAN, con los famosos moches con los alcaldes, simplemente no funcionan. Ahí sí noto una diferencia entre partidos de otras partes del mundo, de otras democracias, que sí están muy preocupados por lo que hacen sus militantes porque ellos absorben el costo de corruptelas, y aquí parece que una de las funciones de los partidos es cubrir y proteger a sus militantes. Pues por eso mismo yo al menos me provocaba risa leer a Jesús Zambrano, a otros líderes de la izquierda, hablar de unidad. Pero eso es tema para otros momentos, nos vamos. Y hablaba Sergio Aguayo de la unidad de la izquierda en el segmento pasado. Pues ¿cuál unidad? La izquierda se distingue por no tener unidad ni siquiera en los temas fundamentales que le dan su razón de ser o con los que se identifica como su esencia, como es la reforma energética. Yo hubiera apostado que en ese tema sí iba a haber unidad. En muchos otros no, desde luego, pero en el tema de la reforma energética, que ellos lo han planteado como uno de los temas centrales que deben de defender como la madre de todas las batallas, pues resulta que estamos viendo, ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero de nueva cuenta en esta semana, que ante la propuesta del PRD y sus dirigentes y sus líderes, Cuauhtémoc Cárdenas en particular, a Morena y las demás agrupaciones de izquierda, es decir, vamos, en esto sí vamos unidos, vamos a la marcha del viernes que hubo para protestar por la reforma energética, vamos todos, y que vaya López Obrador, una invitación específica a López Obrador, porque este tema es central para la izquierda, desde su perspectiva, por supuesto, y no la podemos dejar pasar, porque efectivamente no ha habido grandes movilizaciones, no ha habido la gran convocatoria que también esperábamos que iba a haber, pero entonces estamos viendo que parte de esa explicación de por qué no se están dando esas marchas, puede ser que mucha gente igual no está de acuerdo con la reforma energética, pero tampoco tan motivada como para salir a las calles. Pero la otra es, pues, las divisiones al interior, porque López Obrador y el grupo de Morena les dijo, no, ¿saben qué? Cada quien por su lado, respetamos lo que ustedes hagan, pero nosotros vamos por nuestro lado, pintamos nuestra raya, e incluso aprovecharon para golpear al PRD, en el sentido de, es que ustedes avalaron de alguna forma la reforma energética por haberse sentado al Pacto por México, aunque en el Pacto por México no estaba especificada esa reforma energética, eso no es cierto, eran simplemente cuestiones muy generales. Pero en ese sentido, a mí me parece, y con eso quiero ponerlo sobre la mesa, que en realidad, por lo menos en lo que hace a López Obrador, su prioridad ahorita es Morena
y disputarle los votos y los apoyos al PRD, y por eso aprovecha incluso la reforma energética para golpear al PRD. No es su prioridad la defensa de la reforma energética, sino el pleito y la pugna que se vislumbran desde ahora hacia el 2015 entre Morena y el PRD. Claramente, yo creo que esa es la respuesta. Si efectivamente fuera un valor por encima de las disputas políticas, estarían unidos. Leí un texto muy interesante de Alejandro Encinas diciendo, algo pasó en el universo cultural de este país con esta coalición, dice el derechista, que cambió las grandes reglas de la cuestión económica en lo que tiene que ver con asuntos energéticos. Y es un tema de gran impacto para la izquierda y en buena lógica en esta convocatoria amplia que han hecho a la nación. Es decir, está pasando algo muy importante. No sé, cuando hay una causa que la gente considera que está por encima de las disputas partidistas, se vuelve una causa cívica. En este caso yo coincido contigo. López Obrador, igual que en el 2006, dijo, si la estabilidad política del país pasa porque yo no siga con mi lucha, yo voy a seguir con mi lucha y sigo con mi presidencia legítima. En este caso claramente dijo, si esa, digamos, alianza derechista hace la transformación en el sector energético, sea por Dios. A partir de ahora yo sigo con mi lucha política. Mi prioridad es volver a ser candidato, volver a tener un registro para tener el recurso público que se derive del mismo. Ese es mi tema principal. Y la reforma energética ya veremos en qué momento se da. Y los chuchos pues lo han utilizado como una moneda de cambio, ¿no? Una buena parte de la negociación que han tenido, supongo que tenía que ver con, y lo dices bien, no estaba contemplado en el Pacto por México, pero con el entendido de que eso pasaría con la mayoría de los votos priistas y panistas, como finalmente ocurrió. Ahora, estamos hablando de la gran partición de la izquierda y hablamos por un lado del PRD y por otro lado de Morena, que todavía no es partido y que no sabemos cuándo vengan las divisiones internas ahí adentro de Morena. Claro, mientras esté Andrés Manuel López Obrador, él controlará que no se hagan tribus o que cuando menos no sean muy visibles. Pero ahora vámonos a la división al interior del PRD. Es que el PRD está dividido por todos lados, no solamente en esta naranja que se partió a la mitad, sino adentro del PRD. Vamos a tener que esperar a finales de marzo para ver cuánta gente se va a Morena, que se irán algunas bases del PRD. Yo no creo que se acabe desfondado, pero se irán algunas bases del PRD y las que permanezcan tampoco se quedan unificadas. Hay muchas corrientes al interior y ahora se ha venido a sumar también la causa, digamos, no sé cómo llamarla, no es una corriente estrictamente, pero la de Marcelo Ebrard, que también se ha querido colar y con eso ha provocado una división más. Veo un punto de unidad en esto de la reforma energética, no sé si ustedes estarían de acuerdo, y me sorprende, lo tengo que decir, agradablemente, el PRD en sus distintas vertientes, ahora voy a decir Dolores Padierna, digamos, y los chuchos han dicho que no se van a excluir de la discusión sobre la reforma energética, porque sí piensan que en las 26 reformas secundarias que va a implicar es muy importante, y yo lo creo con ellos, estar al pendiente, sobre todo en materia de que no se vaya, digamos, lo que ellos llaman privatizar, no se vaya a inclinar hasta allá y cuidar la materia de transparencia, corrupción en la parte de los contratos. En eso veo un punto de unidad al interior del PRD. Sí, las bancadas del PRD y de Morena tal vez trabajen juntos en algunos puntos. No sé si Morena, pero... No, vamos, me parece que va a ser lo natural, así como el PT tal vez se vaya por su lado en algunos aspectos, el Movimiento Ciudadano, pero hacia la opinión pública creo que difícilmente vamos a regresar a los momentos de unidad de la izquierda. Por ejemplo, el que se dio hace 25 años, porque hace 25 años se funda el Partido de la Revolución Democrática. En unas semanas, creo que fue en marzo, cuando el ingeniero Cárdenas firmó un llamado a la fundación del PRD. Fue un momento de unidad razonable de la izquierda. Y ha habido otros momentos a lo largo de los últimos 25 años, pero ahora creo que es una de las etapas más negras, más difíciles de la izquierda, porque no están despertando entusiasmo en las calles, porque hay una contradicción fundamental.
No creo que sea solamente un cálculo egoísta de tener el partido de López Obrador, sino es el imperativo de la ley. Tiene que sacar más del 3% en el 2015. Y ese 3% lo va a sacar quitándole votos también al PRD. Y no quiere quedarse con un 3%, por supuesto, quiere tener una bancada que impacte. Entonces, el nacimiento de una nueva izquierda, y vamos a darle el beneficio de la duda por ahora, hasta que no demuestre lo contrario, o yo se lo doy cuando menos, pero necesita nacer a costa o comiéndose a sus primos hermanos o a sus hermanos del PRD. Por ello es que será un año muy desgarrador en el cual sí, Morena va a intentar arrebatar todo lo que pueda y las tribus se van a defender también todo lo que puedan o van a intentar negociar. No sé cómo lo vayan a resolver, pero es un año difícil en el cual quienes más se van a beneficiar van a ser el PRI y el PAN. Yo creo que es perfectamente lógico y además natural que un partido político como Morena quiera afianzarse. Yo lo que decía es, claramente la prioridad es esa, y la prioridad es garantizar que López Obrador sea candidato, mucho más que el tema del petróleo, que a diferencia de otros temas en el pasado de este país, y pienso desde el desafuero hasta la guerra de Irak, o sea, todos esos, o la defensa del tema de la inseguridad pública, se han convertido en temas sociales, en temas de la agenda cívica. En este caso, claramente López Obrador, por un lado, y el PRD por el otro, han dicho, este tema del petróleo es una prioridad política partidista y no se está convirtiendo, por tanto, en una cosa que tenga que ver con la agenda cívica, ¿no? Claramente las prioridades partidarias son las que les están importando. Yo creo que en esta pugna entre Morena y PRD, que ya empezó, bueno, siempre estuvo planteada de alguna forma, pero ya se ve claramente que si no se unificaron en el tema de la energía, es porque la prioridad, por lo menos de Morena, es combatir al PRD, sacarle los votos, legisladores, etcétera. Y en ese sentido a mí me parece que va a continuar esta estrategia de Morena de acusar al PRD de haberse vendido, de haber colaborado, ya no nomás a corrientes dentro del PRD, sino sí, al haber sentado el Pacto por México, el negociar. Y por eso no estoy tan seguro que los perredistas que se identifican con López Obrador, sobre todo, acepten ni siquiera participar en las negociaciones de las leyes secundarias de la reforma energética, porque lo pueden ver y menos votar. Porque, a ver, yo no sé si los perredistas van a decir, a ver, vamos a participar en las negociaciones y si queda más o menos como nosotros queremos, con los límites, votamos esas legislaciones secundarias, porque va a ser como una especie de aval a la reforma constitucional, o así lo van a leer los obradoristas para ponerlos en estas listas negras de traición a la patria y demás. Ahora, como decía Leonardo, no nos podemos fiar de declaraciones, pero la corriente bejaranista en el Senado ha dicho que sí le va a entrar a discutir y a votar esas leyes. Hoy escribía Pascal Beltrán del Río en Excelsior un artículo precisamente sobre la izquierda y creo que toca un punto importante. Ni el PRD, ninguna de sus tribus, ni tampoco Morena, ha sido capaz, todavía no es partido y como tú dices, se le puede dar el beneficio de la duda, pero ninguno ha sido capaz de presentar un programa alternativo de nación, como decíamos cuando éramos más jóvenes, Sergio, el proyecto alternativo de nación, te acordarás tú. Muy bien, no hay. O sea, es o no, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, creo que es muy claro, es no a todo eso, pero no ha llegado el momento en que nos digan qué es lo que quieren. Y el PRD, pues por ahí tampoco se diferencia mucho de lo que se planteó en la cuestión fiscal, en la cuestión de telecomunicaciones, etcétera. Entonces, ¿dónde está ese proyecto distinto? Bueno, cito a un... Por eso te creo que es divisiones políticas. Un análisis que me impactó mucho de Moisés Naim sobre la enorme crisis de los partidos después de la caída del muro de Berlín y de las crisis financieras que desprestigiaron a izquierda y derecha, partidos de izquierda y derecha, y lo que argumenta es que hay una homogeneización de los partidos porque realmente se han quedado sin elementos diferenciadores entre sí y compiten en el plano del clientelismo, de la corrupción, pero no en el plano doctrinario. Vivimos una época sin grandes propuestas alternativas en
todos los terrenos. De acuerdo. Pero volvemos al último segmento. En estos días hemos tenido una muy intensa reflexión sobre el vínculo de México con América del Norte. Estamos celebrando los 20 años de precisamente el Telecán. En los próximos días vendrá Obama, Harper, y se discutirá la pertenencia de México a este bloque. Al mismo tiempo seguimos con las discusiones de si es efectivamente esa pertenencia excluyente con nuestra pertenencia con América Latina. Y la semana anterior tuvimos la reunión de CELAC, una, digamos, confederación de estados latinoamericanos y caribeños, que se supone que es el foro donde ciertamente todos los latinoamericanos se ponen de acuerdo. Y hemos visto que América Latina como aspiración sigue siendo bella, pero como práctica política sigue siendo muy, muy tenue. Hay declaraciones generales sobre la democracia y derechos humanos. Hoy hay varios articulistas que toman el tema diciendo, hombre, Raúl Castro hablando de eso. Hoy, por cierto, sale una encuesta en Excelsior, el 70 y tantos % de los mexicanos considera que Cuba es una dictadura y que no respeta derechos humanos, pero que eso tampoco debe afectar el tipo de relación que tenemos con ellos. Voy al punto. América Latina sigue siendo un espacio donde la retórica tiene un enorme espacio, hablar de Martí, hablar de Bolívar y hablar de todo lo demás, y en la práctica no avanza el fenómeno de integración. Y sin embargo, bueno, pues ahí está la visita del presidente a Cuba, con todos los elementos emotivos. En cambio, en América del Norte, Obama ni siquiera mencionó en su discurso sobre el Estado de la Unión, que estamos cumpliendo los 20 años de Telecán, y la integración avanza inexorablemente. En fin, les dejo sobre la mesa los dos temas, básicamente el de Cuba. Creo que qué bueno que ya está superada esa discusión de que si miramos al norte o miramos al sur y que si son excluyentes. No son excluyentes, hemos mirado siempre por una cuestión pragmática y por una cuestión geográfica y por una cuestión de interés y por todo lo que ustedes quieran, hemos mirado mucho más hacia el norte. No tiene que ser excluyente porque sobre todo no hay un modelo alternativo en el sur. Digo, sí hay un chavismo y hay gobiernos más de izquierda, pero vaya, no es como en los años 60 o Cuba, ¿no? Que podía ser una amenaza o la amenaza socialista, como decían los norteamericanos, América Latina. Entonces eso incluso lo hace que tenga que ser menos excluyente. Foros como el CELAC, llenos de retórica, como dices, hoy en día creo que como ha ido evolucionando la economía y la globalización, esto se arregla en foros, normalmente en tratados bilaterales o multilaterales, como es el TPP, como es el tratado que hicimos con Chile, etcétera, y estas cosas como el CELAC pues son para tomarse la foto y sirven para decir que hay una unidad en América Latina, que la unidad es únicamente para quedarse callados sobre las violaciones a los derechos humanos o a la falta de democracia en el caso de Cuba, ¿no? Nunca ha habido y para condenar, que es condenable desde luego el embargo, que ya dura, ¿cuántos años? Más de 40, ¿no? No, más, 50 y tantos. 50 y tantos 59. años. Bueno, entonces, 54 años de embargo. Entonces, ¿México a qué le va a apostar? Creo yo, le va a apostar ahora, en términos económicos, al TPP, ¿sí? Ya ni siquiera se habla del Telecán Plus, de los lazos más allá, sino de hacer la relación económica, de detonante económico hacia allá, y mantendremos con nuestros hermanos latinoamericanos. No más, no menos, creo que fue simbólica y pragmática la visita y la entrevista del presidente Peña Nieto con Castro. Ahí fue un show. Un remojo en un barril de naftalina. Sí. Vamos, porque fue el regreso al pasado. Primero, el PRI va y le condona el 70% de una deuda de $500 millones en el momento en que a nosotros nos aumentan los impuestos, va y le regala a Cuba más de $300 millones para sacarse una foto con Fidel Castro. Dos, una parado y uno sentado. Eso es porque en Cuba, en los actos con el comandante, solo se permiten las fotos oficiales, no se permite ninguna otra foto, por cierto. Pero es un regreso al pasado. Así funcionaba la relación del PRI con Cuba. Es el apapacho y la tolerancia para que en una cena Castro cuente cómo era amigo de Fernando Gutiérrez Barrios y cuente sus anécdotas de luchador que le entrenaba a los combatientes que luego se fueron en el Granma. En fin, es una historia fascinante para quienes la hemos escuchado, pero reiterativa y totalmente fuera de época.
y para la izquierda porque Cuba demuestra cómo fueron incapaces de armar un discurso de izquierda moderna para enfrentar el tema de Cuba. Uno revisa la página, y los invito a la página del PRD, la sección internacional, y verán que también la relación con Cuba está sumergida en una alberca de naftalina. Es el mismo lenguaje que usaban de la solidaridad contra el imperialismo y el bloqueo, lo cual es cierto, hay imperialismo y hay bloqueo, pero hay muchas cosas más, hay derechos humanos, en fin. Libertades políticas. Libertades básicas, pero bueno, demuestra que unos con dinero y otros con retórica encendida y canciones de la trova revolucionaria cubana, pues fue un baño de naftalina, no nada más que eso. Un regreso al pasado, dice Sergio, y sí, desde el punto de vista de política exterior, sí se ha identificado la política exterior del PRI, que también ha tenido variaciones, por supuesto, y se ha adecuado a circunstancias cambiantes a nivel mundial, pues porque a final de cuentas el PRI duró en su primera etapa 70 años. Pero en la relación con Cuba claramente hay un distintivo de lo que era la política de México hacia Cuba, que cambió dramáticamente con el PAN. Entonces ahí en la relación con Cuba sí se notaron, digamos, estos cambios, porque cuando llega Vicente Fox, pues fue la época de los choques, del come si te vas, del dimes y diretes entre unos y otros, pues la cuestión de Carlos Ahumada, que puso también en tensión a los dos países, ¿no? Y con Felipe Calderón, en realidad, quiso limar asperezas, pero no fue mucho más allá de eso, simplemente como decir, bueno, vamos a dejar las cosas un poquito en calma, vamos a reconciliar básicamente el pleito. Él fue a Cuba. Él fue a Cuba, pero ahora pareciera que es el regreso de apoyo, de solidaridad típico de los años priistas respecto de Cuba, aunque ahí hay un elemento no solamente de ideología, creo yo, sino también de cierto pragmatismo. Se criticaba a la política exterior de Fox, y un poco le tocó todavía a la de Calderón decir, pero es que viene la transición en Cuba, más tarde que temprano viene la transición, es importante que México tenga una buena relación con Cuba, y al mismo tiempo los vínculos con Estados Unidos, porque puede ser un país intermediario en momentos claves, y en ese sentido se criticaba la política del PAN, decir, bueno, sí, los derechos humanos, sí es importante, pero si vas a estar confrontado con Cuba, vas a perder la oportunidad de ser un punto de interlocución muy importante con muchos otros países y con Estados Unidos en los momentos claves de la transición que ya inició en Cuba, ¿no? Lo que pasa es que todavía falta por ver. Sí, el tema es qué haces con Cuba, ¿no? Dicen ahora que Brasil ya se ubicó en digamos, toda la edificación de infraestructura y que la toma de posiciones tienen que ver con, ciertamente, pues decisiones ya de 3 o 4 movimientos adelante de nosotros. Yo sí creo que el tema de la exclusión entre América Latina y América del Norte sigue vivo, pero no por razones retóricas, sino por dilemas geoestratégicos de este país. Yo me resigno a pensar que la única lógica que tengamos sea ser el cabuz de los Estados Unidos, porque lo del TPP, hay que decirlo con toda claridad, ni es invento nuestro, eso ya estaba corriendo y a nosotros nos invitaron y estamos ahí porque Estados Unidos está mucho más interesado en hablar de eso que de cualquier cosa que tenga que ver en la relación con nosotros. Y por supuesto, como decía Sergio hace un rato, nos podemos quejar y decir así es la política, entonces lamentar el resto de la vida o pensar que puede haber ciertamente un pelín de brillantez en alguna generación y decir, oiga, América Central, que está dando muchas lecciones muy interesantes, incluso de madurez democrática en América Central, toda la zona del Caribe, son cosas en las que creativamente México podría hacer 1.000.000 de cosas y no simplemente pensar, oiga, pues es que como somos vecinos de ese señor que es muy listo y tiene una gran dinámica global, pues vamos a resignarnos a que él haga TPP, tenemos la Alianza del Pacífico, en fin, yo creo que lo que vimos en Cuba, y recordar que CELAC es un invento mexicano, venezolano y cubano, de conciliación en la época de Felipe Calderón, sí le podríamos decir que fuese un poquito más práctico en temas que realmente impactan en la vida de los latinoamericanos y no, como dice Sergio, pura naftalina y pura retórica. Sí les podríamos decir, pero hasta ahorita CELAC ha sido básicamente pura retórica, ¿no? El CELAC. Yo no digo que eso esté bien. Ahora, creo que no solamente es la cuestión ideológica que México está ahí en Cuba y demás, es en esta transición económica que se va a dar en Cuba, México tiene que estar ahí listo como ya está Brasil. Por razones de seguridad nos quedan unos segundos, me parece. Si vamos de seguridad nuestra, si vamos a invertir $300 millones, invertámoslo en Guatemala,
en fortalecer una policía binacional con Guatemala y Belice para mejorar nuestra seguridad en esa zona. El Salvador, Honduras, esos son puntos muchísimo más cercanos en este momento y dejemos pues la relación con Cuba flotando sobre esa alberca de naftalina, porque no creo que se puede ir más allá. Vamos, porque los cubanos tampoco lo van a aceptar y nadie quiere violencia. ¿Quién se va a pelear en público con Fidel Castro, que ya ha doblegado a varios presidentes mexicanos? Sí, con costos enormes. Yo creo que ibas a decir que por seguridad íbamos a ampliar el primer plano una horita más y hablar, por supuesto, del asunto, pero claramente era una señal que no te entendí muy bien. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en Primer Plano. Lo esperamos, señora, la semana próxima en esta mesa. Tienes toda la razón.